Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Creo que siendo las 8:05 vamos a iniciar con este primer espacio, que además estamos estrenando Glocal el día de hoy. Estamos abriendo Glocal y empezando nosotros con nuestro evento desarrollado por Econometría y Natura Software. Muchas gracias a todos y a todas quienes se conectaron en este interesante espacio de discusión. Para iniciar, quisiera dejarles en el chat un link para que me ayuden con sus datos de asistencia. Esto nos va a servir para saber si quieren mantenerse informados de temas relacionados con econometría y natura software y si quieren entrar a vincularse a nuestro newsletter. Es un placer saludarlos el día de hoy en este espacio de reflexión sobre una frontera que pues ya no es ciencia ficción, ya no es el futuro, es el presente y es sobre el cual van a estar seguramente muchos de ustedes uniéndose a varios espacios de discusión en el marco de Glocal 2026. Y es la inteligencia artificial y en este caso aplicada a la evaluación de programas sociales. Hoy no venimos solamente a hablar de teoría, venimos realmente a conocer experiencias reales que hemos tenido desde dos firmas que han estado trabajando por largo tiempo en evaluación de políticas públicas y en evaluaciones sociales, que somos Econometría y Natura Software. Y queremos un poco traer a la mesa, a la discusión de todos ustedes, cómo la inteligencia artificial está transformando la forma en la que hacemos medición social y la forma en la que estamos teniendo efectos o repercusiones sobre la vida de las personas, que es al final lo que cuando hacemos en evaluación en programas o en políticas sociales estamos haciendo. Mientras les presento a nuestros panelistas, quisiera que vamos a estar interactuando a lo largo de todo el panel a través de Mentimeter. Les voy a presentar en diferentes momentos preguntas para que sobre ellas también nuestros dos panelistas tengan elementos para conectar con el público, tengan también elementos para enriquecer la discusión. Les voy entonces a proyectar el Mentimeter para que empecemos mientras les presento a nuestros panelistas con esta primera pregunta, que es, en una palabra, ¿qué emoción o qué expectativa les genera el uso de la inteligencia artificial en evaluación social? Y mientras contestan, les voy a ir presentando a Adriana y a Jorge. Adriana Cárdenas es de Econometría Consultores, ella es ingeniera de sistemas de la Universidad Católica, tiene más de 20 años de experiencia en el diseño, desarrollo e implementación de sistemas de información, plataformas digitales y herramientas analíticas para el seguimiento, el monitoreo y la evaluación de políticas públicas, programas y proyectos sociales. Adriana ha estado trabajando desde hace un buen tiempo en esto de la inteligencia artificial. Todo parece muy acelerado y muy lejano y muy cercano a la vez, pero ha estado trabajando desde econometría en temas de vinculación de herramientas de inteligencia artificial en nuestros proyectos. Y Jorge Posada, Jorge es de Natura Software, Natura Software es uno de nuestros aliados, sobre todo en temas de tecnología. Él es ingeniero electrónico y magíster en ingeniería industrial, experto en inteligencia artificial, en machine learning y en procesamiento de lenguaje natural. Cuenta con una amplia trayectoria en I+D, liderazgo de proyectos y desarrollo de soluciones analíticas y conversacionales para el sector público y privado. Muchas gracias, Jorge y Adriana, por estar el día de hoy aquí, por aceptar nuestra invitación a hablar de estos temas que sin duda nos están cambiando y están revolucionando nuestra manera de abordar la evaluación, de abordar el análisis. Tenemos ya respuestas en nuestro Mentimeter. La emoción o la expectativa que más le genera a nuestra audiencia el día de hoy es optimización e innovación. Voy a dejar de presentar para que podamos avanzar. El,
El día de hoy vamos a hablar sobre tres grandes bloques. El primer bloque son las ventajas y desafíos que tiene la inteligencia artificial en esto que nos convoca. El segundo bloque va a ser el presente de la inteligencia artificial. Y por último vamos a tener lo más esperado, la perspectiva futura, en donde vamos a hablar también de temas éticos relacionados con la inteligencia artificial en las políticas públicas. Y por último, quisiera que hiciéramos un cierre, recogiéramos las preguntas del público, abriéramos los micrófonos por si alguien quiere hacer comentarios, hacer preguntas o aportar elementos a la discusión. Ahora vamos a empezar con la presentación de las dos experiencias, tanto de Adriana como de Jorge, como un contexto para que podamos entender la discusión que vamos a tener más adelante. Te doy el micrófono, Adriana, adelante. Gracias, Carolina. Buenos días para todos y todas. Es un placer para mí poder participar de este espacio pues para conversar en torno a cómo estamos utilizando estas herramientas de inteligencia artificial en la evaluación de políticas públicas. Y pues gracias de verdad por abrir un espacio en su agenda porque pues a veces estamos todos muy ocupados y no es fácil. Entonces de verdad apreciamos mucho que nos estén acompañando. Y en principio, para poder hablar un poquito del caso de éxito, si quisiera como mencionar como a nivel de contexto lo que hemos hecho así de manera muy general con el uso de herramientas de inteligencia artificial en econometría. Nosotros comenzamos más o menos a partir de 2019 a usar este tipo de herramientas. Llevamos más o menos 20 proyectos utilizando esta tecnología. Inicialmente, antes de la aparición de los sistemas de inteligencia artificial generativa, usamos bastante análisis automatizado de texto utilizando programación en Python y en R. Usamos web scraping para poder de pronto, usamos sobre todo para analizar noticias de temas de interés para los proyectos. Hicimos análisis de sentimiento a través de redes sociales y también utilizamos muchísimo la técnica de topic modeling para identificar temas de interés en grandes colecciones de información. Ya cuando aparece la inteligencia artificial generativa, allí ya pudimos ampliar un poquito más el espectro. Hemos aplicado bastantes, algunos ejercicios para hacer valoraciones de acuerdo a colecciones de documentación. También hemos utilizado tema en análisis de documentos normativos, este tipo de tecnología, chatbots vinculados a bases de conocimiento bastante cerradas como para tener una aproximación o un contacto con cierta población específica. Allí también usamos modelos generativos para codificar ejercicios de información cualitativa y finalmente también hemos desarrollado una herramienta propia para analizar colecciones de información que se llama DOCO, colecciones de documentación. Y pues en Machine Learning, pues sí, es como lo típico que siempre se hace con estas tecnologías, que es pues modelos predictivos de identificación de efectos heterogéneos en Machine Learning. Entonces, sobre ese contexto, pasando al caso de éxito, acá pues vamos a hablar de un proyecto que tuvimos hace un par de años en donde necesitábamos básicamente analizar un volumen de información importante para poder obtener una calificación o una valoración para poder identificar qué tan cerca habían estado unas entidades pues, con las que analizamos la información. No puedo decir en este momento los nombres específicos por temas de confidencialidad, pero necesitábamos valorar qué tan el grado de avance en ciertas fases de acuerdo a unas evidencias que pues, el programa tenía y que pues, las entidades vinculadas al programa habían reportado. Nosotros contamos con un repositorio documental de 7.500 documentos para analizar y 230 requisitos para verificar. Entonces la idea era poder recibir estos dos insumos, poder hacer todo el análisis para identificar pues, esta valoración y generar los resultados. El reto aquí, pues aparte del volumen de información y de la cantidad de requisitos que teníamos que analizar y pues la precisión también, era pues el tiempo que teníamos para hacerlo. Solo teníamos por cronograma 2 semanas, era un proyecto súper corto. Y pues el volumen de información, nosotros cuando empezamos el proyecto, pues no nos imaginamos que fuera a ser esa cantidad de información, porque de entrada, pues nuestro cliente tampoco tenía conocimiento de esa cantidad.
Y el otro reto era, pues, la fecha de entrega de resultados era inamovible. Hay un evento de reconocimiento de acuerdo a los puntajes y a los resultados que ya estaba programado, era toda una línea de trabajo paralela al proyecto y los resultados sí o sí tenían que estar en una fecha específica, entonces no teníamos chance de poder movernos un poquito en la fecha. Entonces, pues para poder abordar este reto y aprovechando que para esa época pues ya los modelos de inteligencia artificial generativa estaban comandando y ya pues había cierta apropiación, pues decidimos utilizar esta tecnología para poder hacer el procesamiento de toda esta cantidad de información bajo todos los requerimientos que necesitábamos cumplir, porque no era solamente hacer una calificación, sino que había una serie de fases, había una serie de requisitos de calidad dependiendo del tema, del pilar que se estaba analizando, entonces no era, digamos, un tema muy trivial, ¿sí? Entonces, pues con el uso de estas tecnologías y también con la intervención humana en todo el ciclo de vida del proyecto, desde el diseño hasta la generación de resultados finales, tuvimos ayuda humana para chequear que el proceso fuera adecuado, fuera coherente y sobre todo justo, porque aquí la responsabilidad pues era muy grande porque teníamos que dar una valoración para recibir un reconocimiento y pues no podíamos fallar en términos de generar una información imprecisa o injusta o una calificación pues no adecuada. Entonces, la intervención tuvimos una ayuda en panel de expertos, que lo voy a explicar más adelante, pero tanto el cliente como las entidades, como los expertos y las personas que conocían la información, estuvieron siempre muy de la mano con nosotros en el proceso. Entonces ya aplicando, desarrollamos un modelo pues para poder hacer todo el procesamiento de la información desde la descarga hasta la generación de resultados. No solamente usamos IA, también usamos otro tipo de algoritmos para hacer el preprocesamiento. Y ya en la fecha, pues el resultado fue que efectivamente en la fecha que teníamos prevista para poder entregar los resultados, pues efectivamente logramos cumplir con nuestro objetivo. Y eso fue gracias al uso de esta tecnología, porque de otra manera hubiera sido físicamente imposible lograr lo que logramos, porque fue un reto enorme para los recursos con los que contábamos. Y allí pues logramos obtener resultados de calidad, resultados validados, ¿sí? Verificados, coherentes, justos. Tuvimos una alta satisfacción de nuestro cliente y también lo que nos dejó tranquilos es que las propias entidades que reportaron esta información tuvieron la oportunidad como de recibir unos informes con todo el análisis que se hizo y también por ese lado la satisfacción pues fue alta, ¿sí? No tuvimos, digamos, fue como la validación por parte de las propias personas que habían reportado su información y hubo un acuerdo y un consenso general de que pues estaban satisfechos con los resultados. Entonces ese es básicamente el caso que les presentamos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana. Wow, 7.500 documentos en 2 semanas. Y creo que necesitabas un batallón de gente para poder hacer esto de otra manera que no fuera con IA. Jorge, Correcto. adelante, cuéntanos tu experiencia. Bueno, buenos días para todos, muchas gracias. Entonces, pues primero, de parte de Natura Software, muchas gracias por acompañarnos, por el interés, muchas gracias a Econometría por coordinar este espacio y pues por haber sido un tan buen aliado en estos diferentes proyectos que hemos abordado juntos y en los que pues hemos sido exitosos. Respecto al caso de éxito que queríamos compartirles, fue algo relativamente reciente, a inicio de este año, donde un cliente nos requería la elaboración o la construcción de un índice para poder hacer la evaluación de 200 sentencias judiciales, algunas de las cuales alcanzaban volúmenes de hasta 4.000 páginas por tratarse de lo que se denominan macrocasos, que eran documentos con alta complejidad técnica y jurídica.
Para poder hacer eso, por parte de las expertas, de los expertos se plantearon 70 preguntas que permitían, cuya resolución permitía calcular una serie de variables que combinadas permitían hacer el cálculo de un índice específico. Entonces, esos fueron los insumos de los que partimos. El procesamiento fue un procesamiento de lo que se denomina RAG, recuperación aumentada generativa, que involucra pues, las técnicas de, em, o el uso de Large Language Model, pero que además tiene un proceso muy importante que es el proceso de recuperación de información. Y realmente parte de los retos que tuvo el proceso estuvieron relacionados con esa recuperación. Al final el resultado pues fue una serie de valoraciones estructuradas con un puntaje y un nivel y una justificación y con una serie de referencias verificables sobre todo el proceso. Entonces, finalmente, ¿cuál era el reto? Un alto volumen y una complejidad de lectura de las sentencias, la necesidad de trazabilidad hasta fragmentos y páginas específicas y los resultados comparables, reproducibles y auditables. Entonces, en esa parte, digamos que quisiera hacer énfasis porque es relativamente fácil digamos, montar un esquema de RAC o montar un esquema de agentes, pero no es tan fácil lograr que esos resultados sean reproducibles, porque como ustedes seguramente lo han ido aprendiendo, entendiendo, experimentando, los LLM no son sistemas determinísticos, sino que deben ser tratados como sistemas estocásticos o como sistemas probabilísticos. Y eso implica que si no existen suficientes controles, las respuestas que se obtienen con los mismos insumos van variando en el tiempo. Entonces, hay un reto importante en lograr que los resultados que se logran a través de los LLMs sean reproducibles. Entonces, en términos generales, la solución es un pipeline de recuperación aumentada generativa. Nosotros hicimos el proceso de fragmentación de los documentos, vectorización de los fragmentos de los documentos, el proceso de recuperación híbrida en la que se recuperan fragmentos, digamos, combinando estrategias de búsqueda léxica y semántica, el ajuste de los prompts, la base de los documentos fue, digamos, construida y administrada por nosotros, la base de datos y la base de los vectores, y finalmente, pues, se realizó todo el proceso de validación de consistencia y estabilidad de las iteraciones que, como mencioné, fue uno de los principales retos. Al final, pues tuvimos una medición sistemática del índice para el universo de sentencias analizadas. Se tuvieron validaciones cualitativas con un puntaje, un nivel y una justificación de evidencia. Hubo trazabilidad para cada uno de los resultados hasta identificar cuáles fueron los fragmentos utilizados para cada una de las respuestas de las preguntas, haciendo pues una cuenta rápida, pues fueron 70 por 200 preguntas que tuvo que resolver el sistema y el tiempo de ejecución fue aproximadamente de 2 días. Y finalmente se pudo lograr un procesamiento reproducible para futuras mediciones y auditorías técnicas. En términos generales, aquí de esta experiencia podemos decir que la inteligencia artificial en nuestra visión no debe entenderse como un reemplazo del criterio experto, pero sí como una tecnología que permite ampliar las capacidades. Acá el grupo de expertos realizó una revisión exhaustiva de dos sentencias que se constituyeron en el conjunto base para poder hacer una calibración de todo el sistema y luego esto, que les tomó un tiempo importante, alrededor de 2 semanas, se pudo reproducir para el universo completo de 200 sentencias, pero sin esa revisión de las expertas probablemente no se hubiera conseguido un resultado satisfactorio. Eh, entonces, vemos que la utilidad de la inteligencia artificial generativa puede ir mucho más allá de simplemente resumir documentos y puede constituirse en un apoyo como tal efectivo para realizar mediciones. En este caso, para la construcción del índice que referimos. Es importante indicar que el sistema no opina libremente, el modelo responde con una base de evidencia textual
Y dentro de las reglas también se implementó un mecanismo que permitía, obligaba más bien al sistema a que hiciera explícito cuando no contenía evidencia suficiente. Y entonces aquí aparece otro concepto importante que es tener el nivel de confianza en las respuestas, que es algo que se hereda precisamente de lo que mencionaba Adriana, del entendimiento y de la implementación de los sistemas de inteligencia artificial clásica. Quien ha experimentado con eso sabe que normalmente cuando un sistema hace una predicción, o en este caso genera un texto, o da una calificación, hay un nivel de confianza que puede dar sobre esa calificación. Y poder capturar eso también es un elemento muy importante y muy útil para poder hacer la valoración de las respuestas. Aquí pues digamos que podemos decir que la inteligencia artificial puede ayudar a convertir documentos extensos, heterogéneos y complejos desde el punto de vista técnico, en este caso desde el punto de vista jurídico, en datos que pueden llegar a ser datos comparables. Entonces, recapitulando un poco, acá se combina pues el uso de los modelos de lenguaje y se traen conceptos del machine learning clásico, como es el caso de la confianza en los resultados, de la necesidad de tener digamos, un experimento o un procedimiento reproducible, y con esas consideraciones, pues realmente se ha logrado pues tener una implementación exitosa de la inteligencia artificial generativa. Muchas gracias, Jorge. Pues tenemos coincidencias, ¿no? Grandes volúmenes de información, poco tiempo, creo que tal vez ninguno de los que estamos acá nos parece extraño esa realidad. Em, Ahora ya me gustaría que entráramos en materia en nuestra discusión, teniendo como marco, como parámetro de entendimiento estos dos casos que nos proponen Adriana y Jorge. Ahora entremos en materia. Y para entrar en materia quisiera primero proponerles que vayamos al Mentimeter para que respondamos la siguiente pregunta. Nos quedamos en optimización e innovación. Quisiera que Jorge y Adriana se queden con esas dos palabras en la cabeza, pero también hay incertidumbre, hay angustia y hay oportunidad. Ahora, ¿cuál creen que es el mayor desafío para adoptar la IA en sus organizaciones? ¿Los costos, la calidad o falta de datos, la desconfianza en la inteligencia artificial, que fue algo de lo que nos habló Jorge en su intervención, o las implicaciones éticas que tiene el uso de esas herramientas? Bueno, hay una gran preocupación por los temas éticos que los vamos a estar recogiendo al final. Me encanta eso. Me da un poco de esperanza el que los temas éticos estén sobre la mesa y que no solamente temas operativos o temas prácticos sean la preocupación fundamental en la implementación de este tipo de herramientas. Adriana y Jorge, quisiera que esta vez empezáramos por Jorge. ¿Qué ventajas tangibles y qué desafíos surgieron cuando ustedes empezaron a implementar la inteligencia artificial o las herramientas o las técnicas de inteligencia artificial en este proyecto relacionado con el sector justicia? Muchas gracias, Carolina. Bueno, dentro de las ventajas destacaría cuatro. La primera es la capacidad de escala. En general, en las evaluaciones sociales se trabaja con muchísima información. En este momento tenemos una sobrecarga de información, entonces tenemos documentos, informes, actas, entrevistas, bases de datos, anexos, y realmente pues estas aproximaciones basadas en inteligencia artificial generativa y otras técnicas de machine learning permiten revisar volúmenes de información que sean muy difícil de abordar manualmente, y sobre todo entre los tiempos habituales que tenemos de la consultoría, que normalmente pues son muy escasos. Entonces, tenemos que
el uso adecuado permite escalar las capacidades que se tienen por parte de los equipos de evaluación. Una segunda ventaja es la homogeneidad en el análisis. Cuando un equipo humano pues revisa cientos de documentos, es inevitable que aparezcan diferencias de criterio, cansancio, variaciones en la interpretación, y un sistema bien diseñado puede aplicar las mismas instrucciones sobre el mismo corpus documental. Eso pues es algo de doble filo, porque si por ejemplo hay un sesgo no controlado, puedo aplicar ese sesgo no controlado sobre toda la colección de documentos. Pero supongamos que eso logra controlarse, entonces realmente se pueden aplicar las mismas instrucciones sobre el mismo corpus, lo que no lo hace infalible, pero sí por lo menos reduce la variabilidad operativa y permite comparar los resultados de manera más consistente. Una tercera ventaja es la trazabilidad. En nuestros desarrollos no permitimos que simplemente la idea entregue una respuesta, sino que hemos procurado que se identifique específicamente los fragmentos que sustentan esa respuesta. En la experiencia que refería, la base de datos almacena los documentos, los fragmentos, las representaciones léxicas de los fragmentos, las representaciones vectoriales de los fragmentos, cada una de las valoraciones que hace el sistema, y eso permite que al final se pueda hacer la reconstrucción de cada uno de los resultados que se obtiene, teniendo una trazabilidad completa de las fuentes y específicamente las partes de las fuentes que fueron utilizadas para poder hacer una valoración. Una cuarta ventaja es la eficiencia económica. Porque finalmente estas implementaciones muestran que un repositorio amplio de documentos puede analizarse con costos de procesamiento relativamente bajos frente a lo que implicaría una revisión manual extensa. Eso no significa que la inteligencia artificial sea gratis, ni que elimine el trabajo de los expertos, pero permite reasignar el tiempo humano o el tiempo de los expertos a las tareas de mayor valor, como son el diseño metodológico, la interpretación, la validación y la toma de decisiones. Y en este punto creo que es muy importante poder de pronto comparar el proceso de evaluación con el proceso de desarrollo de software, que es uno de los procesos que actualmente está siendo más impactado por la inteligencia artificial generativa, en las cuales las cargas de trabajo normalmente estaban concentradas en la parte de codificación, y al requerir tanto esfuerzo, implicaba que de alguna manera tareas muy importantes como la especificación y el testing o las pruebas quedaran relegadas o los tiempos dedicados fueran mínimos, y eso afectaba finalmente la calidad y la misma cantidad de iteraciones que se realizaban. Actualmente la inteligencia artificial generativa es muy buena codificando, ha hecho que se disminuya la carga en esta tarea, y eso permite que finalmente los esfuerzos se centren en la especificación y en las pruebas. Entonces yo creo que podemos mirar en la evaluación hacia ese proceso, digamos, bien conocido, que es el desarrollo de software, y inspirarnos un poco del efecto que tiene allí, que de alguna manera es punta de lanza en lo que va a pasar en procesos más complejos. Entonces, eso permite que los expertos realmente se centren en las tareas más críticas del proceso y de esa manera sumen valor. Entonces, recapitulando, hablamos de que las ventajas principales son la capacidad de escala, la homogeneidad de análisis, la trazabilidad y la eficiencia económica. Ahora, respecto a los desafíos, el primero es la calidad de los datos. Si los documentos están mal escaneados, incompletos, desordenados, no tienen metadatos, eso necesariamente afecta el desempeño de la inteligencia artificial. El segundo desafío es el diseño de las preguntas. Entonces, en lo que les comentaba, nosotros utilizamos una serie de preguntas que se le hacían al documento y que trataba de responder el sistema del LLM, pero entonces descubrimos que es muy importante estabilizar la respuesta. Y cuando la pregunta no era suficientemente clara, cuando la pregunta era ambigua, la respuesta simplemente no se estabilizaba. Teníamos una respuesta cualitativa que luego se transformaba en una escala, entonces de esa manera podíamos relativamente fácil ver cuál era la estabilidad que tenía una respuesta e identificar preguntas ambiguas
para luego ir a ajustarlas y de esa manera generar confiabilidad y reproducibilidad en el proceso. Entonces, es un gran desafío, por un lado, generar preguntas y prompts suficientemente adecuados y además medir que lo sean. Entonces, eso es un punto que nosotros recomendamos y consideramos crítico. El tercer desafío está relacionado y es la calibración. No basta con ejecutar el modelo una sola vez. Hay que revisar los resultados, comparar contra codificación humana, ajustar los prompts, las reglas, controlar los casos límite, medir la estabilidad de la respuesta. En la experiencia que hablamos, se implementó un procedimiento para validar la consistencia y la estabilidad de las valoraciones, separando la validación, la variación atribuible al proceso de recuperación de la variación atribuible al LLM, y luego fue necesario implementar mecanismos para poder limitar cada una de esas variaciones. Y un cuarto desafío es evitar la falsa confianza, porque un resultado bien redactado no necesariamente es correcto, y ahí hay una trampa. Por eso en los proyectos de evaluación, la inteligencia artificial, en nuestro concepto, debe estar subordinada a un marco metodológico y a la revisión de los expertos. Entonces la pregunta no debería ser, ¿la inteligencia artificial reemplaza al evaluador? Sino, ¿qué tareas puede acelerar para que el evaluador tenga más tiempo para pensar mejor, para construir un mejor marco metodológico y para poder hacer un proceso de revisión y de calidad de los resultados? Y nuevamente haciendo la analogía con el tema del software, normalmente en los procesos de software antes se dedicaba un tiempo mínimo al testing y eso implicaba una calidad deficiente en los resultados. En los procesos de evaluación puede pasar lo mismo. Si no hay un proceso final de evaluación y de calidad de resultados, al final no se tiene un proceso de aseguramiento de la calidad y es frecuente que no se tenga por la celeridad en la que se deben enfrentar los proyectos. Acá hay una oportunidad de poder ampliar el tiempo que se dedica a todo el diseño metodológico, que es la parte previa, pero también a todo el proceso de validación o más bien de aseguramiento de la calidad, que es un proceso posterior al primer ciclo o al principal ciclo de evaluación. Muchísimas gracias, Jorge. Pues hablaste de dos puntos que nuestros participantes reconocieron como complejos al momento de implementar la IA, y es la calidad, la calidad de los datos y el exceso de confianza. Em, Muchas gracias, y muchas gracias también a Cristian, que por ahí lo ven en el chat, soplándonos conceptos que no para todos. Al menos yo no soy ingeniera de este grupo, yo soy la no ingeniera, entonces yo sí necesito entender ciertas cosas que nos ayudan como a entender lo que hay detrás de todo este tema conceptual. Adri, adelante, cuéntanos un poco los desafíos y las ventajas que tuvo en tu experiencia el uso de la inteligencia artificial. Gracias, Jorge. Gracias, Caro. Sí, nosotros en el caso de éxito que les comentábamos, tuvimos, bueno, al ser una experiencia vertiginosa, porque tuvimos que hacer todo muy rápido, sí identificamos que una de las grandes ventajas, pues, sin duda es la eficiencia en el uso del tiempo y en el uso de los recursos que se tienen disponibles. Y yo creo que este tema de la eficiencia, que también va de la mano de la optimización que nos mencionaba la audiencia, pues es indudable. A la velocidad con la que se pueden procesar grandes volúmenes de documentos, sobre todo, digamos, en ese punto específico, pues es increíble la cantidad de tiempo que la inteligencia artificial nos aporta para poder realizar este tipo de trabajos, pues literalmente en tiempo récord. Este ejercicio, como lo mencionábamos al principio, sin el apoyo de estas herramientas hubiera sido físicamente imposible. O sea, se habría tenido que pensar en otra aproximación, como en una muestra, contratar un batallón de personas. De hecho, nos tuvimos una experiencia en econometría cuando no teníamos estas herramientas, que tuvimos que hacer algo similar. Literalmente era un batallón de gente y fue muy difícil de manejar, también por el tema de la homogeneidad en el análisis, en los criterios. Digamos, hay un tema subjetivo muy fuerte. Entonces, la eficiencia sin duda es una de las grandes ventajas.
Otra ventaja que también identificamos es la efectividad o lo que nos permitió, digamos, tener una buena articulación entre máquina y experto. ¿Sí? Acá nosotros utilizamos, si bien utilizamos la IA generativa, pues teníamos que generar unos prompts bien construidos para que el modelo fuera capaz de hacer la valoración. Digamos, la bandera fue que fuera coherente, que fuera precisa y que fuera justa. ¿Sí? Entonces, para poder diseñar esos prompts, aunque teníamos unos criterios de valoración, teníamos unos referentes, pues había que tener la visión experta para poder traducir esos dos insumos en lenguaje natural, en lenguaje experto y en un lenguaje tal que el modelo lograra entender y lograra asimilar e interpretar precisamente para que pudiera realizar una valoración adecuada. ¿Sí? Entonces allí pues logramos emplear como hicimos un panel de expertos, fueron más o menos unas 12 personas en la que nos sentamos a revisar todos los criterios, nos sentamos a revisar las valoraciones que había que hacer, los referentes, cómo teníamos que revisar cada una de las evidencias que nos habían aportado. Con base en el criterio experto, logramos tener unos insumos de entrada suficientes como para poder construir unos prompts mucho más adecuados. Entonces, esta articulación es bien importante y yo siento que es un tema que tiene que ser transversal y siempre tiene que estar presente en la medida que se pueda y que contemos con este equipo de expertos, pues para poder valorar que lo que le entregamos al modelo, pues sí tiene un filtro y es adecuado, ¿sí? También en el tema del feedback, nosotros pudimos ejecutar el modelo pues varias veces y en el feedback también tuvimos la participación de los expertos y de nuestro cliente como para garantizar que efectivamente ese afinamiento pues fuera el adecuado para el ejercicio. Otra ventaja también que es importante y que también pues, pensaría yo que funciona en casi todos los casos de uso es la capacidad de realizar iteraciones rápidas. Em, a pesar del poco tiempo que teníamos, logramos hacer dos pilotos con una muestra de documentos y también pues, con los criterios y tuvimos la oportunidad de recibir esa retroalimentación por parte del equipo experto que nos estaba acompañando, pues para poder tener un resultado más adecuado. Entonces, eso también es muy importante porque te permite, a pesar de que tienes poco tiempo, como se pueden ejecutar tan rápido las tareas y hay una velocidad bien importante de respuesta, pues bien eficiente, entonces da la posibilidad de que uno pueda hacer más testing, ¿no? Lo cual es súper importante. Allí, digamos, en esa interacción entre máquina y experto, logramos identificar la importancia de pronto de abrir los criterios de valoración entre criterios, cómo vamos a valorar las evidencias. Entonces, gracias a esa interacción decidimos utilizar criterios para valorar la calidad mínima y criterios para valorar los que fueran de calidad alta, lo cual nos ayudó a destrabar muchas cosas y muchos problemas que teníamos, sobre todo de ejecución en tiempo del modelo. Otra ventaja es la exhaustividad analítica. Cuando se tienen a la mano este tipo de herramientas, pues es posible garantizar que se revisa el 100% del universo de la documentación, lo cual evita que de pronto haya sesgos o haya, bueno, más allá que sesgos, omitir hallazgos relevantes que de pronto existan en documentación que no se alcanzó a revisar. Entonces, eso es bien importante porque garantiza a uno como que hace el scan de toda la documentación y hace el análisis completo. Eso es básicamente en términos de ventajas. Y en cuanto a los desafíos, pues sin duda fue la calibración del modelo, porque pues ahí sí tuvimos que hacer, y eso fue un trabajo fuerte al principio, porque tuvimos que en esta interacción con el experto y de revisar los resultados de las pruebas, pues tuvimos que recalibrar las preguntas, recalibrar los prompts, de pronto disminuir la complejidad de las instrucciones. En esa época, cuando hicimos esto, todavía los modelos no eran capaces como de tener atención si les daban muchas instrucciones. Ahora eso no pasa, pero en ese momento sí. Entonces tuvimos que simplificar y ser muy concretos con las instrucciones y con el diseño de lo que le estábamos integrando al modelo para que fuera un poquito más eficiente.
¿sí? Y no se perdiera tanto. Y también el tema del tiempo de procesamiento fue un desafío al principio porque las pruebas, pues nos dimos cuenta que no íbamos a lograrlo a esa velocidad. Tal vez eso ahora ha mejorado bastante, pero en ese momento, con la ayuda de la recalibración del modelo y con la ayuda del feedback que tuvimos también de los expertos para lograr hacer un poco más eficiente el proceso, eliminamos cosas que de pronto no necesitábamos. Por ejemplo, resúmenes de evidencias, pues era chévere pues tener el panorama y el contexto de las evidencias, pero realmente pues para el resultado final no aportaba mucho. Entonces eliminamos como elementos que veíamos que no eran fundamentales para el ejercicio, que también eso es una lección aprendida, o sea, hay que concretarse en lo que se necesita para precisamente hacer más óptimos los procesos. Y allí logramos reducir bastante el tiempo de ejecución y pues efectivamente alcanzamos a entregar los resultados validados, verificados, completos en la fecha y en el tiempo que nos habíamos propuesto. Entonces, básicamente, esos son ventajas y los desafíos a los que nos enfrentamos con este proyecto. Muchas gracias, Jorge y Adriana. Tengo en mis notas varios puntos para cerrar un poco este primer bloque de los ventajas y los desafíos, pero para darle un poquito más de tiempo a nuestra audiencia, voy a ponerles de una vez nuestra siguiente pregunta, el Mentimeter, que es, déjenme avanzo. ¿Qué tan avanzado está el uso de la IA en el sector social en América Latina? Y mientras responden, voy entonces a ir cerrando las ideas. Me llama la atención que hay más tiempo, ¿no? Ese es el mensaje realmente que tenemos en las dos presentaciones que nos hicieron. Esa es una gran ventaja. Hay más tiempo, pero también a la vez hay una mayor necesidad de dedicación y de ponerle atención a las cosas que estamos haciendo, ¿no? Entonces, esto no necesariamente se traduce en costos o en abaratar costos porque no me está implicando realmente dejar de hacer, dejar de dedicar tiempo, sino más bien usar el tiempo de una manera más eficiente. El tema de la calibración del modelo, pues es un punto realmente súper crítico del que nos hablaron tanto Jorge como Adriana, y el criterio experto. Entonces, realmente es súper fácil dejarse obnubilar por la inteligencia artificial en términos de eficiencia, pero lo que vemos es que realmente el camino suele tener ciertos baches, ¿no? No es una autopista pavimentada que me hace llegar súper fácil y muy tranquila poniendo enter en cada parte del proceso después de que construyo un prompt, después de que construyo un modelo, sino realmente está súper relacionado con un montón de elementos, por ejemplo, la calidad de los datos, la necesidad de una calibración rigurosa, que fue de lo que nos hablaron tanto Jorge como Adriana, de los modelos, porque solo eso nos va a permitir tener calidad. Em, y el riesgo permanente de la falsa confianza, ¿no? Que creo que es algo que se ha venido como acrecentando, ¿no? Tengo resultados rápidos, tengo resultados fáciles, tengo resultados tal vez sin necesitar tanta dedicación de la gente, tanta dedicación de mis expertos, y lo que nos dejan ver estas dos experiencias es todo el contrario. Lo que necesito es foco total de mi equipo de expertos, foco total en el tiempo. Entonces, claro, hay un montón de ventajas como la capacidad de escalar, ¿no? Evitar tener que gastar tiempo en procesar o en estructurar grandes volúmenes de información. Lo que nos hablaba Jorge de la homogeneidad analítica, que es súper clave, sobre todo en procesos en donde tenemos equipos grandes que están todos analizando o procesando información. Hay eficiencias económicas, aunque yo tengo mis dudas de si son muchas o no, porque creo que los recursos se tienen que ir como reorganizando en otras partes del proceso que se requieren. Pero claramente aquí también nos lleva a que todo esto solo va a tener buenos efectos en dos elementos que yo rescato de las dos intervenciones. Un marco metodológico claro, un marco metodológico que le implica al equipo evaluador, al equipo experto, construir un marco conceptual muy riguroso, muy concreto, muy claro para poder construir prompts realmente claros y estructurados, y una revisión constante de expertos, una iteración constante en donde me permita ir afinando el modelo, ir haciendo pruebas, tanto Adriana como Jorge hablaron de las pruebas, de la calibración. Realmente la calidad solo se puede asegurar si yo estoy teniendo iteraciones constantes con mi equipo experto.
Y en esto nos lleva realmente a un punto que, por lo menos hoy, yo siempre digo, no podemos asegurar el futuro, no sabemos qué va a pasar mañana, pero por lo menos hoy el trabajo conjunto entre máquina y experto es súper clave, porque la IA nos aporta realmente un montón de base para los análisis, pero al menos en la evaluación social sigue siendo importante la supervisión humana. Ese trabajo conjunto con expertos claves para validar la coherencia de los resultados es fundamental y pues ahí es donde está el gran elemento del asunto, ¿no? ¿Cómo hacemos una buena conjunción máquina-experto para garantizar que estamos llevando a un buen desarrollo de las evaluaciones sociales? Bueno, pasamos a nuestro segundo bloque, que es el hoy de la inteligencia artificial. Muchas gracias a quienes han participado, los invito, tenemos 9 respuestas. Em, ¿Qué tan avanzado está el uso de la IA en el sector social en América Latina? La mayoría de personas piensan que está en un nivel exploratorio, eh, un grupito más chiquito en un nivel experimental. Y ahí me gustaría oír a Adriana primero sobre, Adri, ¿en qué realmente estado actualmente está la IA en términos de evaluación de política pública? Ahorita estábamos hablando, es una herramienta de apoyo metodológico, pero necesita el humano, está liderando procesos. ¿En qué estado estamos en este momento? Gracias, Carolina. Sí, ahí el público, como decimos acá en Colombia, le pegó al perrito, porque estamos en un estado exploratorio. Precisamente la Universidad de Laval en Canadá hizo una investigación sobre cómo se está usando la IA específicamente en evaluación de políticas públicas y su conclusión es que primero está en una fase exploratoria y segundo, no es tan fácil de medir en este momento. Eso están, digamos, las tecnologías van creciendo en un ritmo increíblemente rápido, es vertiginoso, pero la adopción en esta materia va más lenta, va más con más cautela, quisiera pensar, y estamos hasta ahora como empezando a explorar las posibilidades. También en ese sentido quisiera hablar de un informe que publicó la OCDE en 2025 que se llama Gobernar con Inteligencia Artificial. Y allí ellos hablan de varias formas en las que se está usando, pero quisiera enfocarme en estos 3 puntos que estamos presentando en este momento, que son el apoyo en el diseño a la implementación de las evaluaciones, el apoyo analítico y el apoyo en análisis de participación ciudadana. Esos son como los 3 grandes rubros en donde se está moviendo en este momento el uso de la inteligencia artificial en evaluación. Entonces vemos que por ahora es una herramienta de apoyo, todavía no está liderando procesos per se, pero sí es una herramienta que se está usando pues para realizar este tipo de actividades. En cuanto al diseño e implementación de las evaluaciones, allí pues volvemos al valor, a lo que hemos estado hablando en esta charla y es el valor de la IA en su capacidad para procesar grandes volúmenes de información en corto tiempo. Esta ventaja se puede traducir por lo menos en cuanto a poder tener o poder recopilar y sintetizar evidencia que exista que nos puede ayudar a fundamentar el diseño de una evaluación, ¿sí? Por ejemplo, el hecho de poder contar con unos resúmenes de resultados de estudios anteriores que se relacionen con el tema que se está evaluando ayuda también a tener una comprensión integral del problema que pues, se está abordando y eso también se puede reflejar en mejorar o hacer un poco más precisas los diseños de las evaluaciones de política pública, como basados en evidencia. También hay un tema muy importante en evaluación que es la revisión sistémica. Entendemos que es un proceso largo, complejo, dispendioso, pero muy importante pues para fundamentar este tipo de ejercicios. Y aquí la IA está haciendo unos aportes importantes y significativos con herramientas. Hay diferentes ya herramientas que ayudan a realizar estos procesos de análisis sistémico, como Covidence, Distiller, EPI, que han estado diseñadas precisamente para colaborar con toda esta revisión y dar de una manera mucho más eficiente
pues este tipo de resultados, ¿sí? Que ayudan como a la evaluación. Eso en términos muy generales para lo que tiene relación con diseño e implementación de evaluaciones. Y en cuanto al apoyo en analítica, pues acá tenemos el uso de Machine Learning, que es, pues sin duda, ha sido, es y será uno de los grandes pilares, pues para utilizar en evaluación cuantitativa. Aquí se seguirá empleando este tipo de técnicas de Machine Learning a lo largo de todo el ciclo evaluativo, sobre todo pues para crear modelos predictivos en evaluaciones ex ante o como para analizar grandes volúmenes de información para identificar patrones o estimar impactos en evaluaciones SPOX. Entonces, eso es como eh, se mantiene, digamos, ese tema de Machine Learning para análisis cuantitativo. Y en análisis cualitativo, ahí ya, aunque tenemos herramientas como Atlas-T, que pues es una de las herramientas quizás más usadas para este tipo de análisis, la IA ya está entrando a aportar herramientas que están estructuradas para facilitar el análisis de ejercicios cualitativos como entrevistas, grupos focales, talleres, y toda esta información, preguntas abiertas, y que no es fácil de analizar por métodos cuantitativos. Allí hay una herramienta que que se destaca, perdón, se llama Colab. Esta herramienta está diseñada precisamente para analizar información cualitativa. Acá hemos tenido experiencias con el módulo de inteligencia artificial de Atlas-T, pero todavía le falta como ser un poquito más, un poquito acercarse más a la realidad de lo que se genera cuando se abren todas estas categorías de análisis cuantitativo. Con Atlas-T todavía le falta un poquito, pero hay otras herramientas que están orientadas ayudar en ese aspecto y es importante echarles un ojo porque pues realmente son bien interesantes. También el hecho de poder identificar, otro aspecto es que se está utilizando es para identificar temas subyacentes como en informes o en programas o documentos de políticas existentes que son como tópicos o elementos o temas que están como invisibles, que no se ven muy bien, pero que se pueden identificar a través de un análisis, por ejemplo, de modelación temática. También vuelve y juega como para robustecer tanto el diseño como la implementación de las evaluaciones. Es un tema importante del cual en este momento pues se está empleando. Y también, como para dar un ejemplo de esta parte de apoyo analítico de la IA, me gustaría hablar de un ejercicio que hizo la OCDE con la Universidad de Oxford y la Universidad de Victoria. Ellos utilizaron la IA para evaluar la efectividad de políticas de cambio climático. Aquí hicieron un análisis desde 1998 hasta 2022 sobre 41 países. Utilizaron aproximadamente 1.500 intervenciones en políticas relacionadas con efecto climático y con disminución de emisiones de carbono. Y gracias al uso de estos modelos, utilizando como toda la parte de modelos de inteligencia generativa, lograron identificar que 63 políticas de esas 1.500 solamente habían llevado reducciones significativas en las emisiones. Entonces, es solo como un ejemplo a nivel de evaluación de política de cómo se está utilizando. Y por último, también el tema de participación ciudadana es muy relevante en temas de evaluación. Y allí pues la IA con todo lo que tiene que ver con recopilar información generada por redes sociales y por las partes interesadas en programas específicos es muy útil para identificar hallazgos, identificar evidencia de parte de las personas que pues efectivamente son las que en últimas van a llegar a estos programas y estas políticas. Son una herramienta muy importante pues para poder hacer estos diseños y estas implementaciones. Y allí la IA sin duda aporta gran valor y se está usando bastante en ese ámbito. Muchas gracias, Adriana. Pues no hay manera sino decir wow, porque uno sí queda súper descrestado, ¿no? Como con las experiencias que hay, con el uso que se ha dado de la IA. Y la pregunta es entonces, ¿dónde está el valor? ¿Si en la información o a este punto en el conocimiento, ¿no? ¿Qué hacemos con todo eso que fácilmente estamos procesando y estamos generando? Muchas gracias, Adriana. Jorge, quisiera
darte la palabra para que nos cuentes el hoy de la IA según tu perspectiva y según tu experiencia. Muchas gracias, Carito. Muchas gracias, Adriana, y a las personas que nos acompañan. Bueno, yo creo que yo diría que estamos en una etapa de transición. Ya no estamos únicamente como con el uso exploratorio de herramientas como ChatGPT o Claude para resumir textos, que fue como el primer uso que se tuvo. Pero pues aún estamos lejos de un escenario en el que la inteligencia artificial pueda realmente liderar autónomamente una evaluación o eventualmente hacer tareas, digamos, de alta responsabilidad, como formular juicios evaluativos o eventualmente reemplazar la deliberación metodológica en los equipos de expertos. Estamos en un punto de transición entre estos dos posibles, entre estos dos usos o esos escenarios. Creo que la inteligencia artificial día actualmente funciona bien como una capa de apoyo analítico, puede ayudar a dar un aporte importante en tareas como clasificar documentos, extraer información, resumir entrevistas, detectar patrones y en general acelerar los procesos de revisión, tanto información secundaria como información primaria. También pues puede ayudar, como decía Adrián, en los procesos de codificación cualitativa, especialmente pues si existe una taxonomía y un libro de códigos bien estructurado, bien definido de manera previa. Inclusive pues puede ayudar a construirlo colaborando con los expertos cualitativos. Yo creo que pues no es como solo una impresión, sino que organismos como la OSD han señalado que la IA en el sector público está avanzando hacia usos más analíticos, el apoyo a decisiones, aún no la toma de decisiones, sino el apoyo a decisiones, los análisis de grandes volúmenes de información y el fortalecimiento de capacidades institucionales. Específicamente en el campo de la evaluación de redes como Better Evaluation, que han empezado a proponer orientaciones para integrar la inteligencia artificial de manera responsable. Y esa responsabilidad implica o insiste en principios como la transparencia, la trazabilidad, la supervisión humana, la protección de datos y la rendición de cuentas. Eh, y también pues tenemos experiencias previas relevantes en el campo de síntesis de evidencia y herramientas como la que mencionaba Adriana de Peer Review, iniciativas como Development Evidence Portals de 3IE y en general el uso de técnicas de test mínimo en las revisiones sistémicas muestran que la automatización pues ya venía apoyando los procesos de revisión y clasificación antes de que tuviéramos este boom de la inteligencia artificial generativa. La experiencia específica que he estado pues describiendo con el cliente representa realmente un nivel un poco más avanzado, porque allí no simplemente queríamos resumir documentos, sino que lo que se hizo fue construir un sistema de valoración basado en una metodología estructurada y explícita. Se definieron variables, indicadores, preguntas, criterios de valoración y después con la inteligencia artificial generativa eh, se pudo hacer la lectura y revisión de las sentencias y generar respuestas evaluables. En este caso, la inteligencia artificial no se inventó la metodología ni reemplazó el criterio experto. Operó dentro de un marco definido previamente, pero sí de alguna manera multiplicó o aumentó la capacidad de los expertos. Entonces, pues la inteligencia artificial creo que actualmente puede ser muy potente cuando se tiene una estructura metodológica clara, pero si esa estructura no existe, realmente hay un riesgo muy grande de que produzca respuestas que aparentemente son convincentes, bien redactadas, pero que metodológicamente son débiles. Por eso la evaluación de políticas públicas, en ese tipo de evaluaciones, la pregunta no debería ser si la inteligencia artificial puede reemplazar el evaluador, sino qué partes del proceso
en qué partes del proceso puede intervenir para finalmente que se pueda dar el aumento de la capacidad del equipo. Entonces, ¿dónde estamos parados? Estamos en un punto en el que la IA ya puede ejecutar tareas analíticas repetitivas con una calidad, con una buena calidad, pero requiere tres condiciones en nuestra experiencia. Una metodología muy bien estructurada que articule las capacidades de la inteligencia artificial con las capacidades de los expertos, unos datos bien preparados que garanticen la calidad del insumo y finalmente un proceso de supervisión experta que haga énfasis en el diseño metodológico, es decir, en el proceso previo a la ejecución de la evaluación y en el aseguramiento de la calidad del resultado. Insisto en la analogía que hacía con el desarrollo de software, donde antes el esfuerzo principal era la codificación, ahí la inteligencia artificial está ayudando muchísimo, pero ahora los esfuerzos y el enfoque de los expertos está en la parte previa de especificación, que aquí es análogo a toda la estructuración metodológica, y a la parte posterior de testing, en donde acá en la evaluación tenemos la analogía del proceso de aseguramiento de calidad y iteraciones posteriores para garantizar la calidad de los resultados. Y entonces ahí, digamos, podemos empezar a hablar de un concepto, pues, se ha ido acuñando un concepto que es la inteligencia ampliada, que es la combinación adecuada de las capacidades de la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Entonces aquí también se empieza a hablar o a acuñar un concepto que es el que se denomina la evaluación aumentada, en el que se combinan adecuadamente esas capacidades. La inteligencia artificial pues no puede liderar el juicio evaluativo, pero sí permite que los equipos lleguen más rápido a tener evidencia organizada, hallazgos importantes, comparaciones sistemáticas y al final pues si se hace bien se puede tener mejores insumos para la toma de decisiones. Entonces, por ahora, la inteligencia artificial no está lista para reemplazar la interpretación humana, pero sí ofrece la posibilidad de liderar tiempo y capacidad analítica para que los equipos puedan concentrarse en lo más importante, que en mi opinión sería en formular muy buenas preguntas. Y esa parte es bien importante. Testear una pregunta es algo que tal vez no estamos muy acostumbrados a hacer. Bueno, quien diseña encuestas y hace la tarea de diseñar las encuestas, pues debe hacerlo, pero más de una vez en mi experiencia he visto que hay problemas en el diseño de las encuestas y que diseñar la encuesta bien cuesta bastante. Interpretar los contextos, ponderar las evidencias, discutir los hallazgos y finalmente construir recomendaciones que sean muy útiles para mejorar la política pública. Muchas gracias, Jorge. Bueno, hagámosle el mismo procedimiento mientras yo les cierro este bloque. Les voy a poner nuestra pregunta del Mentimeter. Y es si ustedes confiarían plenamente en una evaluación de impacto que esté realizada 100% por inteligencia artificial, siendo 1 no confiaría en absoluto y 10 confiaría plenamente. Se los dejo ahí para que lo vayan pensando. Bueno, creo que hay varios elementos. ¿Queremos respuestas bonitas o en esto de evaluación social en donde lo que estamos es aportando información para la toma de decisiones rigurosa? Queremos respuestas acertadas. Y eso también nos lleva a 2 puntos bien interesantes que planteaban Jorge y Adriana, y es la posibilidad de replicar los datos. O sea, al final en una evaluación no queremos una sola respuesta, sino queremos que la respuesta sea tan confiable que por cualquier camino lleguemos a ella, ¿no? Porque pues, repito, estamos dando insumos para la toma de decisiones en política pública. Pero pues claro, sentimos que esto va a 1000 por hora, sentimos que esto nos está dejando a quienes hacemos evaluación, sentimos que nos estamos quedando atrás porque hay grandes organizaciones que están invirtiendo muchísimo en inteligencia artificial.
y las que somos tal vez más chiquitas vamos ahí detrás tratando de alcanzar, ¿no? Como un poco de una manera medio frenética, tratando de incorporar temas de inteligencia artificial. Entonces hemos pasado por hacer resúmenes, procesar grandes volúmenes de información, como decía Adriana, hasta construir modelos predictivos, usarlo como apoyo analítico, pero realmente la postura que al menos este equipo tiene después de haber usado herramientas de inteligencia artificial es que en la actualidad, en efecto, estamos en un momento de transición, en un momento de transición que además lo vivimos, creo que muchas organizaciones de una manera también muy angustiosa porque es el frenesí de lo que pasa y la rapidez de lo que va pasando y nosotros tratando de correr detrás, tratando de entender cómo adaptar lo que está pasando al entorno de trabajo de cada uno. Pero en efecto, en este momento no vemos que sea responsable. Y luego Adriana tal vez nos va a comentar un poquito del tema, que la máquina sea un evaluador autónomo. En este momento lo seguimos viendo como una capa de apoyo analítico, como una herramienta de lo que Jorge mencionó como la evaluación aumentada. Y realmente para que la inteligencia artificial sea una tecnología transformadora para nuestro entorno de evaluación social, debe cumplir ciertas condiciones, ¿no? Y lo hablamos también en el bloque anterior, y es tener un buen marco metodológico que implica sí o sí tener criterio, ¿no? Criterio experto, criterio del equipo metodológico, criterio de metodólogos, criterio de equipo temático, criterio de quienes están procesando la información. em, para poder realmente preparar muy bien el terreno para que la inteligencia artificial entre a hacernos esa capa de apoyo. Y la supervisión experta vuelve a ser una alerta que sigue rondándonos y que nos sigue diciendo, ojo, porque aquí es donde el tiempo se debe ocupar, ¿no? En hacer una buena construcción del modelo. Y creo que es súper clave el tema de que mencionaba Jorge ahorita, el juicio evaluativo. Esperemos que los humanos sigamos liderando el juicio evaluativo. Claro, la inteligencia artificial nos permite llegar más rápidamente a cierta evidencia organizada y eso es una ventaja muy grande que estamos teniendo ahorita. Pero la interpretación por parte de los profesionales, de los equipos expertos, de los equipos metodológicos, sigue siendo, yo creo, la estrella que nos ilumina el norte, ¿no? Para tener un poco más, digamos, de control, de criterio. Y claro, eso también en este frenesí de la inteligencia artificial nos requiere a los humanos tener una mayor capacidad de criterio, ¿no? de tener criterio, y ese criterio parece que lo estamos perdiendo cada vez que le delegamos a la IA decisiones súper fundamentales, hasta el color de las medias que nos combina con el saco que nos vamos a poner. Entonces, también es un ejercicio constante de cómo no perder nuestro criterio y nuestro foco analítico, sobre todo en esto de la evaluación, dada la criticidad de los insumos que estamos aportando. No estamos, desde la evaluación de políticas sociales, no estamos aportando simplemente información o datos, sino estamos aportando herramientas para tomar decisiones en política pública, que es fundamental. Pues qué alegría, todavía tenemos trabajo para nuestro público porque hay una confianza media baja de una evaluación realizada 100% con inteligencia artificial. Vamos a ver también en el futuro, ¿no? Esto tenemos que irlo viendo día a día, a ver cómo vamos avanzando hacia la autonomía o no de la máquina. Muchas gracias. Quisiera que fuéramos a nuestro último bloque, que es el de perspectivas futuras y ética. El tema de ético salió entre nuestros participantes como uno de los temas críticos frente a la inteligencia artificial. Y quisiera, Jorge, empezar contigo esta vez. Miremos hacia adelante y pensemos un poco en qué riesgos, en qué estándares, en qué competencias debemos desarrollarnos, ¿no? Cómo manejar temas, por ejemplo, como los sesgos algorítmicos. Hablaste antes de la credibilidad de los resultados, qué nuevas competencias necesita nuestro equipo,
Pensemos un poquito en el futuro de la inteligencia artificial en la evaluación de políticas públicas y trata de meter también en tu discurso el tema ético, que fue una de las cosas que priorizó nuestros asistentes cuando les preguntamos de cuál era el desafío más grande de la inteligencia artificial. Adelante. Vale, Carito. Entonces, esa parte a mí me emociona. Es bien interesante el tema de perspectivas futuras. Claro, pues teniendo ese norte del tema ético. Entonces, hay varios frentes que creo que va a impactar la inteligencia artificial, pero yo soy muy optimista de que aún falta mucho por hacer. Creo que estamos realmente lejos del día de que la inteligencia artificial nos deje sin qué hacer porque hay problemas y retos muy grandes en nuestras sociedades. Y entonces yo creo que una combinación adecuada de personas, de las capacidades de las personas y de la inteligencia artificial podrá hacer que muchos de esos problemas finalmente tal vez se solucionen. Entonces, dentro de los impactos tenemos el primero, la automatización de la revisión documental masiva, del que ya hemos hablado, del que nosotros específicamente en econometría y naturaleza software tenemos un proyecto muy interesante que es Docu, que en los próximos días de este evento pues vamos a tener también otro panel en el que va a haber más espacio para que se explique en qué consiste. Adriana ha estado desde el principio en ese proceso de desarrollo de esa herramienta y realmente quisiera pues invitar a los participantes para que también participen en ese panel y vean un poco más en detalle esta herramienta que nos habla de esta perspectiva de la automatización de la revisión masiva. Un segundo frente que me parece muy interesante es el tema de la evaluación continua. Actualmente, pues muchas evaluaciones se hacen con cortes puntuales. eh, y realmente yo creo que sería posible pensar en que haya un proceso continuo de evaluación, convertir la evaluación de política pública en algo que no se hace una vez cada N años, sino que sea un proceso continuo. Entonces, tenemos como referentes el ciclo PHVA en ingeniería. En los sistemas automáticos tenemos los sistemas de control que tienen un lazo de realimentación y realmente es esa realimentación permanente la que permite que un sistema, por ejemplo, converja hacia un objetivo específico. Con la inteligencia artificial y repositorios bien estructurados, realmente sería posible hacer un análisis donde cada vez que se ingresen nuevos documentos aparezcan nuevos hechos relevantes, nuevas sentencias, nuevas entrevistas, haya una actualización de la herramienta. Entonces, podríamos pensar en pasar de un ejercicio de evaluaciones estáticas o muestras, mejor, fotografías que se toman cada ciertos años en un proceso realmente de evaluación o de realimentación continua de las políticas públicas que permitiera acogerlas o ajustarlas a medida que van cambiando los hechos, a medida que van apareciendo hechos tangenciales, diferentes, relevantes. Entonces, yo creo que hay una visión bien importante en esto de lo que podemos llamar como evaluación continua para que realmente haya sistemas de evaluación funcionando y no evaluaciones que se realizan cada ciertos años. De allí hay una oportunidad que a mí me parece muy interesante, pues, para todos nosotros. Otro frente es el tema de la integración de métodos clásicos con la inteligencia artificial generativa. Entonces, aquí hay otra perspectiva que se abre y es empezar a utilizar algoritmos y una metodología muy robusta o muy, muy importante que son las simulaciones en conjunto con las evaluaciones. Entonces está el concepto, por ejemplo, de el gemelo digital y ese concepto del gemelo digital se puede aplicar a los procesos de tal manera, entonces la inteligencia artificial facilita la implementación de procesos de simulación, de procesos de gemelos digitales que antes eran supremamente costosos y por ser tan costosos, esporádicamente se incorporaban en los procesos de evaluación de política pública. Pero la inteligencia artificial, al abrir más tiempo y además al capacitar o facilitar o dar acceso, al simplificar la implementación de este tipo de algoritmos, abren realmente el campo
para que las tecnologías avanzadas, como pueden ser las simulaciones de eventos discretos, las simulaciones basadas en agentes, eh, la dinámica de sistemas se integre dentro de los procesos de evaluación. Y entonces, si yo tengo la representación de una política, por ejemplo, a través de una simulación, puedo hacer procesos predictivos, como refería Carolina. Y la inteligencia artificial realmente habilita esas posibilidades. Otro posible frente es el tema de la trazabilidad como estándar, que al final todo el proceso sea trazable y que esa trazabilidad también se convierta en un insumo para procesos posteriores. Y ya hablando un poco de los temas éticos, creo que es muy importante el tema de la profesionalización de los equipos. Creo que es muy importante que la gente realmente entienda la inteligencia artificial en el mayor nivel de profundidad que pueda. Para la mayoría de las personas y para la mayoría de los equipos es una caja negra. No entienden qué hay detrás, no, tal vez, no sé, por tiempo, por temor, por muchas cosas, por ejemplo, no tienen claro una idea tan importante, es que al final un proceso fundamental es esto que llamamos vectorización, que es representar cualquier cosa en forma de vectores. Los textos, las imágenes, los audios, al final todo se transforma en vectores. En el fondo, estos modelos de lenguaje pues son modelos vectoriales y eso nos da cuenta de sus capacidades y de sus limitaciones. La idea no es que todos se conviertan pues en programadores, pero sí es muy importante que haya nuevas competencias, como hablamos de saber formular preguntas, saber revisar evidencias, saber identificar sesgos, implementar métricas de desempeño y al final poder interactuar y trabajar de manera constructiva con equipos técnicos. Eh, Respecto a riesgos específicos, eventualmente, pues desde el punto de vista ético hay que estar muy pendiente y entender estos riesgos, ser consciente de estos riesgos. El primero es el sesgo en los datos. Si los documentos disponibles reflejan ausencias, desigualdades, silencios institucionales, y eso es lo que, con eso alimentamos la inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial lo que hace es reproducirlos. Entonces, debe haber un proceso realmente de curaduría de las fuentes y de validación de los procesos que se hacen. Otro riesgo es el tema de la alucinación, que creo que ya quienes hemos experimentado lo conocemos, es que el modelo puede producir respuestas plausibles, pero sin evidencia suficiente. Y el tercero es la delegación indebida, porque al final, como el sistema responde rápido y con seguridad, pues alguien puede creer fácilmente que el resultado ya está validado. Pero entonces, yo creo que la forma de enfrentar esos riesgos, pues no es rechazar la inteligencia artificial que pues de alguna manera se nos vino encima, sino realmente establecer procesos de gobernanza adecuados de la inteligencia artificial. Se viene hace mucho tiempo hablando de la gobernanza de datos, eh, y por experiencia directa sé que hay mucha deuda técnica, muchas instituciones muy rezagadas en el tema de gobernanza de datos. Pues aquí aparece una tarea nueva, el tema de la gobernanza de la inteligencia artificial, que implica diseñar reglas de uso, exigir evidencia, separar claramente lo automatizado de lo interpretativo, registrar versiones de los prompts, de los modelos, auditar los resultados y al final siempre mantener el human in the loop, el humano dentro del ciclo. Entonces, con la experiencia que tuvimos, nosotros, por ejemplo, incorporamos una lógica de estabilidad y de comparación entre las iteraciones para poder medir la consistencia mediante métricas estadísticas que permitieran identificar el sesgo promedio y la correlación que había entre las diferentes respuestas. Entonces, creo que es muy importante que el uso ético de la inteligencia artificial implica tratar de entenderla y apropiarla al mayor nivel posible, que nos dé, que, digamos, que nuestras capacidades nos lo permitan, para ser conscientes de los riesgos, para entender esos riesgos y a partir del entendimiento de esos riesgos, ser capaz de hacer acciones efectivas de mitigación.
Y al final esto nos lleva al concepto de la responsabilidad, que creo que es una de las ideas más importantes que tenemos que ir consolidando, y es el uso responsable de la inteligencia artificial. Gracias, creo que diste dos elementos bien interesantes para quienes estamos en el ecosistema de la evaluación y es el potencial que tiene la IA para construir un sistema de evaluación, pero también nos dejas con la espinita de hay un montón de trabajo que hacer, sobre todo en gobernanza de la inteligencia artificial. Adri, nos gustaría escuchar tu perspectiva sobre este tema. Gracias, Caro, gracias, Jorge. Sí, bueno, y gracias a las personas que siguen con nosotros. La verdad, en temas de la frontera en evaluación de políticas públicas, quisiera hablarles sobre un ejercicio que está haciendo la Universidad de Zúrich. Se llama Proyecto APE, que en español significa más o menos Evaluación Autónoma de Políticas Públicas. Y ellos pues identificaron la problemática que existe alrededor del mundo en donde existen muchas políticas sin que se puedan evaluar, o sea, sin que se pueda conocer los resultados, porque pues sigue siendo un proceso costoso, complejo. Entonces ellos se hicieron la pregunta de si es posible automatizar la evaluación de políticas públicas o es inevitable que surjan resultados erróneos y que se requiera intervención humana. Entonces, este ejercicio que es plenamente académico y experimental, pues no es un tema menor, porque precisamente le está apuntando a la frontera en donde un sistema de inteligencia artificial es capaz de realizar todo el proceso de arriba abajo, ¿sí? Este proyecto básicamente lo están implementando con un ecosistema agéntico. Utilizan diferentes agentes para realizar diferentes tareas durante el ciclo de vida y lo que hacen es que a través de ideas de política pública, el sistema investiga qué datos públicos hay que sean reales y con base en esa información empieza a armar las preguntas orientadoras, empieza a analizar la información, hace el análisis, hace la redacción de los informes y produce un informe como de evaluación de política pública, más o menos. En este momento, el proyecto ha publicado 1.000 artículos que pues han sido resultado de todo este proceso evaluativo. Y lo que hacen como para verificar o cómo está funcionando el modelo, lo que hacen es que tienen un sistema de comparación en donde hacen como un score, como una calificación de lo que se genera a través de los modelos de inteligencia artificial y lo que se genera a través de documentos que están publicados en revistas de prestigio, hechos por humanos, obviamente. Y este sistema de calificación hace una puntuación, tienen creo que es un sistema similar al del ajedrez para dar la puntuación. Y ahora vamos en que los resultados arrojan que el promedio de puntuación de los informes hechos por humanos va en 1817, no sé cuál es el máximo, pero la cifra es 1817 puntos y los documentos realizados por la inteligencia artificial va en 1264 puntos. Entonces, aunque hay una brecha, no es tan significativa, o sea, los resultados van siendo más o menos pues, un poco cercanos. Este proyecto es público, ustedes pueden encontrar, de hecho, al final ya terminando la presentación, les vamos a compartir una serie de enlaces con documentos de interés de los que hemos hablado a lo largo de la presentación, como para que ustedes, si están interesados en profundizar un poquito más, los puedan consultar. Allí también va a estar el enlace de este proyecto por si les tienen interés en seguirle la pista. Como les decía, pueden descargar los artículos, el código, los datos, qué ha funcionado, qué no ha funcionado. Entonces, para las personas que estamos interesadas en cómo está avanzando estos temas en política pública, pues es un gran referente para identificar exactamente hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial a apoyar estos procesos, como cuál es su límite,
y en donde sí efectivamente está haciendo falta la intervención del evaluador para hacer estos procesos. Hay un tema interesante acá de este proyecto que es también bastante arriesgado, diría yo, o bastante como de avanzada, y es que esperan que el sistema a través de la retroalimentación o que el mismo modelo a través de la retroalimentación humana se vaya autocorrigiendo. O sea, el mismo genera su propio código y va optimizando el análisis pues para generar mejores resultados e incrementar ese puntaje. Aquí claramente, al ser este ejercicio, pues un tema de experimental, por más allá de que esté basado en información empírica, en datos reales, pues ellos sí hacen un disclaimer muy como importante de decir que pues este no es un proyecto en el que se puedan utilizar los documentos para efectivamente conocer cómo salió la evaluación de una política. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero sí me parece interesante ver cómo evoluciona este tipo de ejercicios, sobre todo con el avance, digamos, de la capacidad de estos modelos, pues para generar resultados cada vez un poquito más adecuados. Ahora bien, en cuanto a estándares, pues adicional a todo lo que menciona Jorge, si quisiera complementar ya con lo que las entidades internacionales han desarrollado en estos últimos años, a partir del 2019, la OCDE lanzó o publicó los 5 criterios para el uso de la inteligencia artificial, resaltando temas de derechos de la individualidad de las personas, protección al medio ambiente, la transparencia y la explicabilidad de los modelos también, la protección y la seguridad de la información, tema de rendición de cuentas que también nos hablaba Jorge. Y de la mano de la UNESCO también, de la mano de la OCDE, perdón, la UNESCO también publica en el 2021 la recomendación sobre la ética de la inteligencia artificial y es un primer marco normativo como a nivel global orientado a promover el uso responsable de la inteligencia artificial. Ya como estándares un poco más estructurados está la IEEE 7000, que esta está orientada básicamente a empresas que desarrollan sistemas de información o tecnología y está orientado más allá de inteligencia artificial, es como integrar, se llama ingeniería de valores, como integrar todo el tema ético y de valores desde el diseño de estos sistemas de información. Y ya un tema más estructurado que salió en 2023 está la ISO 42001, que ya nos da como toda la estructura para implementar un sistema de gestión de inteligencia artificial pues con un certificado, ¿sí? Que las organizaciones pueden tener. Aquí ya aborda todos los temas, seguridad, ética, transparencia, gobernanza, que es tan importante. Entonces, de alguna manera, con estos marcos tenemos como un punto de referencia para que las personas y las organizaciones que de alguna manera están utilizando estas herramientas, sobre todo para temas tan delicados como es el tema de decidir sobre política pública, pues ya hay unos referentes que nos dan dientes como para poder entender que hay que implementar al interior de las organizaciones y de los mismos proyectos para mantener una gobernanza en relación con el uso de estas tecnologías. Entonces, son referentes bien importantes que recomendamos revisar y tener a la mano como para ver esos elementos de cómo los podemos integrar en el día a día del desarrollo de los proyectos o de los diseños. Y por último, en temas de riesgos, también a nivel de estándar, está la ley de IA de la Unión Europea. Ellos ya generaron una IA, una ley que controla y regula la inteligencia artificial en la Unión Europea con todo el tema de pues sanciones, hay unos riesgos que son prohibidos, o sea, usted no puede asumir este riesgo de ninguna manera o hay una sanción económica, entonces ellos ya van un poco más allá en temas digamos, de vinculante con las organizaciones que de alguna manera manejan estas tecnologías. Y Estados Unidos generó, a través del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, generó el marco de gestión de riesgos de la inteligencia artificial, que este es de uso voluntario, es un poco más flexible, es un poco más, no es tan rígido como obviamente una ley o una certificación, pero también da unas pautas muy importantes de cómo gobernar, mapear, medir y gestionar los riesgos en términos de uso de inteligencia artificial.
Y solo para complementar, también ahí ya hay avances y estudios a nivel pues, académico sobre el exceso de confianza, o sea, la confianza ciega y el declive de la habilidad humana en términos de generar criterio. Allí, digamos, nosotros siempre hemos como evolucionado a través de ciertos cambios a nivel tecnológico que nos han obligado como a desarrollar nuevas habilidades, a desarrollar nuevas competencias, ¿cierto? A nivel cognitivo, pero con la IA está pasando algo interesante y es que a pesar de que nos da un gran poder con el cual tenemos que tener una gran responsabilidad, también hay una tendencia a que las habilidades cognitivas se vayan delegando a la inteligencia artificial y las vayamos perdiendo. Entonces, eso es un riesgo que es casi que invisible, casi que todos podemos percibir, pero es algo que está sucediendo y es realmente alarmante. Entonces, de hecho, hay un paper que se hizo con la Universidad de China, con la Universidad de Corea del Sur y una universidad, no recuerdo en este momento los nombres exactos, en la bibliografía lo van a tener, y una universidad del Reino Unido que hablan de este tema específicamente, de cómo hay que integrar esta tecnología sin caer en el riesgo de perder la habilidad cognitiva, que pues es algo bien importante para tener en cuenta, y el exceso de confianza en creer, que ya lo había hablado Jorge, en creer en los resultados que nos arrojan simplemente con el uso de una herramienta que de pronto tú le metes un montón de documentos, le haces preguntas y te responde. Si juiciosamente nos ponemos a verificar las respuestas y las afirmaciones que nos da la inteligencia artificial, respecto a lo que realmente están los documentos, se van a sorprender de la cantidad de errores que comete. Y uno dice, bueno, ¿cuántas conclusiones, cuántas recomendaciones se han hecho sin verificar los resultados? Y de pronto esto pues puede traer problemas de sesgos importantes. Entonces aquí, digamos, también el mensaje final es, de nuevo coincido con Jorge, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y tenemos que ser muy conscientes de los riesgos a los que nos exponemos al usar estas tecnologías y ser tener mucho criterio como para definitivamente saber qué está bien construido y qué no está bien construido, qué corresponde a la realidad y qué no, con nuestro propio criterio. Muchas gracias, Adriana. Bueno, y un ejercicio de habilidad cognitiva para que no nos preocupemos por lo que nos dijo Adriana. Les encargo ir a la lista de asistencia y llenar sus datos. Es súper importante para nosotros, para Glocal, tener estos registros de quienes han participado en sus eventos. Les voy a poner en el chat los documentos. Igual esta presentación, también con la grabación, va a estar a disposición de ustedes en la página del evento Glocal. Y bueno, ya un poco para cerrar, quisiera hacer unas... Sí, Luciana, ya te vuelvo a enviar el link del... Adri, si me ayudas a reenviárselo, por favor, para yo poder hacer el cierre de las conclusiones. Y mientras hago el cierre de las conclusiones, sería fantástico que también para no perder habilidad cognitiva fueran pensando en algunos elementos o en algunas preguntas o en algunas reflexiones que nos permitan también dar un poco el cierre a esta discusión, no solamente desde nuestra parte, sino también de parte de nuestro público. Bueno, el proyecto APE, no puedo dejar pasar ese elemento que Adriana puso sobre la mesa. Creo que a todos quienes trabajamos en evaluación nos deja un poco helados este trabajo que está haciendo la Universidad de Zúrich. Pero también a mí, al menos a mí me deja muchas preguntas y es, quienes trabajamos en esto, qué tan fácil es estandarizar lo que hacemos cuando estamos teniendo un espectro de políticas súper diverso, de sectores súper diverso. No sé, me surge esa pregunta, ¿no? Porque tal vez en procesos que sean más fácilmente estandarizables, como que uno pensaría eso puede tener mejores resultados. En política pública no es tan fácil estandarizar. Además, tenemos de por medio temas sensibles, datos sensibles, en el caso de Colombia, evaluaciones en donde están involucrados, no sé, excombatientes, por ejemplo, que uno sí se pregunta qué tan ético o qué tan bueno es poner a disposición de la máquina una cantidad de información que es sensible y que pues no debería estar ahí como en el ambiente, ¿no? Pero sin duda, como en todos los sectores, la inteligencia artificial está transformando la evaluación social.
y tenemos la responsabilidad, todos quienes trabajamos en esto, en buscar mecanismos para garantizar la calidad. Y uno de esos mecanismos es lo que Adriana mencionaba, que Jorge también lo mencionó en otra de sus intervenciones, y es trabajar sobre la gobernanza. Y realmente, al menos yo siento, y me gustaría también oírles ahorita cuando terminemos, que estamos en un terreno sensible, porque claro, la inteligencia artificial está potenciando nuestra capacidad analítica, pero ojalá no esté reemplazando nuestro criterio técnico y nuestro criterio ético sobre todo, ¿no? El desafío principal en este momento ya no es tecnológico, creo yo. El desafío principal está en la calidad de la información, pero sobre todo en la responsabilidad del uso de este poder, como dice Adriana, que estamos teniendo, ¿no? Realmente creo que el presente, ni siquiera ya el futuro, no pensemos en el futuro, sino el hoy nos exige ser evaluadores aumentados, por acotar ese término que Jorge puso de hacer, realmente de tener una capacidad en donde se dialoga máquina-humano sin perder la sensibilidad social, sin perder el criterio, sin perder, digamos, una lógica que al final está dentro de una lógica que nos va dando la práctica quienes estamos en la evaluación social. Em, la IA, un poco recogiendo lo que Adriana y Jorge nos hablaron, em, impacta la evaluación en varios frentes, ¿no? Eh, Nos permite una automatización más fácil, más rápida, digamos, de información documental, hace una lectura más razonable, estructura información que tal vez antes nos costaba más estructurar, solamente, no sé, construir una lista de documentos a revisar, pues ahora lo podemos hacer más fácil. Jorge habló de cosas interesantes como este sistema de evaluación, el poder hacer una evaluación continua, en donde vamos integrando nuevas cosas y vamos haciendo un sistema mucho más robusto y mucho más grande de evaluación. El tema de integrar métodos, que también Jorge habló, de combinar metodologías clásicas con IA generativa, pero también eso nos implica tener estructura y poder garantizar de alguna manera el control y la calidad de lo que estamos generando. Me parece fundamental algo que mencionaron los dos, que Adriana lo retomó en varios de los estándares, y es la trazabilidad como un estándar de la inteligencia artificial, ¿no? Realmente no es simplemente usarla y generar cosas a toda velocidad, porque como ahora somos más rápidos, sino realmente nos implica llegar a un sistema en donde podamos hacer trazabilidad de los resultados, en donde podamos hacer replicabilidad de los resultados. Eh, Generando confianza, viendo que, que realmente, cómo se pueden reconstruir realmente los resultados, si se pueden reconstruir o no para hacerlos confiables, qué fuentes estoy usando, qué sesgos me está generando la inteligencia artificial. Y eso a veces no necesariamente es tan fácil, ¿no? Porque también el criterio humano puede tener sesgos, seguramente tiene muchos sesgos, pero cómo también nos volvemos control de ciertas fallas que el sistema, fallas, y yo hago así cada vez que digo fallas, de ciertas fallas que el sistema nos está generando. Y el tema de profesionalización de los equipos, que lo mencionó Jorge, es súper clave que las organizaciones que trabajamos en evaluación adquiramos nuevas competencias, adquiramos también herramientas, pero herramientas de manera responsable, entendiendo los límites que tienen, detectando los sesgos, buscando cómo generar métricas de desempeño que nos garanticen la calidad. Y creo que hay riesgos que ya Adriana y Jorge mencionaron, que nos tienen que mantener la alerta prendida. Lamentablemente, riesgos que creo yo se empiezan a hacer cada vez más difíciles de controlar en este mare magnum, ¿no? De cosas que están pasando, pero el sesgo de los datos, el sesgo que nosotros le podemos meter a la máquina, ¿no? Que lo que puede hacer es generar brechas más grandes en las desigualdades, que la IA lo que hace es reproducirlos, ¿no? Entonces yo genero unos sesgos o le meto unos sesgos a la máquina que luego se van a reproducir por N cada vez que se use, digamos, ese modelo, se use ese conocimiento para replicar información. El tema de las alucinaciones, lo seguimos viendo. No sé si a todos les ha pasado, pero seguimos viendo que la máquina no es acertada. Muchas veces nos genera, lo que decía en algún momento Jorge, respuestas bonitas, pero en esto, responsablemente, ¿qué tanto necesitamos respuestas bonitas? Y esa es una pregunta que creo que nos tenemos que hacer constantemente.
el tema de la delegación indebida, esto de creer que los resultados son válidos porque son bonitos y porque cuando los leo me parecen confiables, pues de verdad que es un riesgo enorme que creo que estamos viviendo todos quienes trabajamos en evaluación, que incluso a veces es difícil controlar dentro de nuestros mismos equipos quién está abusando, porque ya no es usando la inteligencia artificial para generar constantemente palabras, porque pues realmente quienes trabajamos en evaluación estamos constantemente generando textos, documentos, palabras, y pues encontramos la magia que genera palabras automáticamente, pero con un riesgo muy grande de ponerle toda la responsabilidad a la IA. Tenemos un camino, creo, súper largo en términos de gobernanza, que nos implica diseñar reglas del juego, reglas de uso, exigir evidencia, lo que decía Jorge, separar lo automatizado de lo interpretativo, auditar resultados, porque claro, uy, me generó este informe así a toda velocidad, proyecto ahí maravilloso, no le genero un mecanismo de auditoría de resultados y estoy realmente generando, ¿no? Un poco palabras vacías. El criterio humano, el mantener siempre la revisión humana es otra cosa que tenemos que procurar quienes trabajamos en evaluación, el volvernos evaluadores aumentados, pero eso nos implica una responsabilidad sobre la cual tenemos en nuestras organizaciones, en nuestros equipos evaluadores que discutir, y el tema de poder medir la calidad de lo que estamos generando, tener métricas que nos permitan evidenciar si lo que estamos generando lo estamos generando con calidad o no. Estas serían mis reflexiones finales. Creo que hay preguntas aquí o comentarios aquí. Mauricio Sánchez nos dice, la IA como herramienta es parte del trabajo moderno, es una fuente para arrojar luz sobre patrones, generar ideas y espacios para explorar la información. De acuerdo, Mauricio. Y Yanira nos pone el uso del poder de la IA requiere que la humanidad, así como le provee los insumos para un trabajo, le entregue criterios éticos para que vaya aprendiendo de ellos con supervisión de las personas. De acuerdo, muchas gracias. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta, reflexión final, algo que comentarnos, preocupación. Adelante, María Camila, muchas gracias. Sí, gracias Carolina por el espacio y a Adriana y a Jorge. La verdad, muy interesante, digamos, la experiencia que han tenido desde econometría, desde Natura y creo que definitivamente son herramientas que son muy útiles desde quienes hacemos evaluación. Yo tenía dos preguntas muy puntuales. La primera es, creo que los dos expertos resaltaron pues la importancia de, digamos, de la gobernabilidad de los datos, de aquellas discusiones éticas que tienen que ver con el uso de los datos y las implicaciones pues primero brindarles esa información que a veces es, digamos, un poco privada y confidencial a la IA. Y pues por otro lado también en últimas, pues también estamos haciendo una actividad económica que termina pues como lucrándose de información por la que pues no se tuvo ningún tipo de remuneración, ¿no? Pero yo quería preguntarles, digamos, desde su experiencia, como ¿cuál sería un escenario factible desde el cual ven que como evaluadores en políticas públicas, ya sea a nivel, digamos, organizacional, digamos, digo, interno de la empresa, o a nivel, digamos, de comunidad global, porque es precisamente el espacio de G-Local, que se podría organizar algún tipo como de principios básicos o de acuerdos desde el mundo de la evaluación para precisamente hacerle frente a estos retos en todo lo que tiene que ver con los cuestionamientos éticos del uso de la IA? Digamos, no, digamos, pensarse como una ley así como las que mostraba Adriana del Estatuto de la Unión Europea o de los marcos de regulación de Estados Unidos, sino pensándolo muy a nivel como de buenas prácticas, pero que se consolidara en el mundo de la evaluación. Y lo segundo tiene que ver con, quería preguntarles, digamos, si basados en su experiencia, ¿cómo visualizan, digamos, el futuro cercano en términos del uso de agentes? Que como bien ustedes puntualizaban, es muy importante mantener un criterio técnico y un pensamiento crítico cuando uno trabaja con la IA. En el caso de los agentes, pues me parece a mí que se cede un poco más la autonomía y eso termina pues influenciando, digamos, en el control que uno tiene sobre la calidad
de lo que está produciendo. Entonces quería preguntarles si habían visualizado de pronto cómo cambiaría el panorama que hoy en día estamos viendo y que hoy discutimos con respecto a la incorporación de los agentes en el análisis de políticas públicas. Muchas gracias, María Camila. ¿Alguno quiere empezar? Y gracias, María Camila. Pues mira, en relación con el tema de las buenas prácticas a nivel interno, a nivel de una organización que tenga que ver con este tema de evaluación de políticas públicas, yo creo que sin duda los marcos que nos han brindado estas entidades son un punto de partida. El hecho de que, porque ya ha habido por detrás un análisis y una cantidad de trabajo importante y la participación de una cantidad de gente de verdad bien relevante para construir estos principios y estas guías para que la gente entienda cómo tiene que abordar el uso y la gobernanza de la inteligencia artificial al interior de sus organizaciones. Entonces, por eso aquí nuevamente el llamado es como no implementarlas tal cual, como si fueran una camisa de fuerza, porque a veces de pronto, dependiendo del tipo de organización, del tamaño, de las cosas que hace, pues no es tan fácil, no es tan práctico, pero sí es bueno darles una mirada para ver de allí qué elementos se pueden extraer para poder armar un esquema de gobernanza al interior de las compañías en temas de uso responsable, uso ético, privacidad de datos, anonimización de información. Yo no le puedo lanzar a la IA una base de datos con nombres de personas, direcciones, información personal o incluso la tema cualitativo, entender que todo tiene que ir anonimizado con restricción de acceso. Entonces, todas estas elementos que tenemos a nivel internacional con estos marcos que ustedes pueden encontrar en la bibliografía son una base teórica de ayuda para construir algo hecho a la medida de las organizaciones, si es que no queremos ir a una certificación ISO 42002, que pues no necesariamente todas las empresas, organizaciones están en la capacidad de hacerlo. Y también desde la parte de consultoría hacia el cliente, digamos, hacia las personas que ejecutan las políticas, también hay que tratar de hacer una labor como de réplica, ¿sí? Como ser también nosotros decir, bueno, vamos a usar, y de transparencia, ¿no? Vamos a usar IA para esto y para esto y para esto, por esto y por esto y por esto. Vamos como tener claridad y transparencia frente a las personas que nos están suministrando los datos de cómo se va a manejar la información y de la importancia que esto amerita pues para temas éticos y de omisión o digamos del riesgo que tenemos de sesgos, ¿no? Al hacer los análisis. Entonces yo creo que es también de parte y parte. Nosotros aquí estamos viendo también lastimosamente una tendencia en cuanto a los tiempos que están dejando para los proyectos de evaluación. Antes un proyecto de evaluación mínimo eran 4 meses, ¿no? Una evaluación sencilla, donde tenemos que hacer recolección de información, análisis. Ahora vemos una evaluación de 6 meses, ahora vemos que los tiempos son de un mes. No podemos decir que sea porque tenemos la IA, entonces sabemos que todo lo vamos a hacer más rápido y en un mes lo podemos hacer todo, pero desde la parte de las personas que implementan las políticas estamos viendo esa tendencia a reducir los tiempos, pero drásticamente. Entonces, allí también hay que tener como un esquema de organización y de respuesta adecuado para poder efectivamente responder en esos tiempos, pero teniendo en cuenta estos principios que nos aportan estos estándares para lograr, digamos, mantenernos dentro del criterio y dentro de la ética que tenemos que implementar siempre. Eso en cuanto al tema de buenas prácticas, no sé si para no extenderme tanto, si en cuanto al uso de agentes, Jorge nos pueda aportar algo. Buena idea porque tenemos un par de preguntas más para cerrar. Dale, Sí, Jorge. y ya estamos volados de tiempo, qué pena. No estamos volados, estamos on time. Nos quedan 7 minutos. Ah, bueno, Ok, ok. lo que sugiere saber es que yo me enfoque en la segunda pregunta, ¿sí? ¿Sí entendí Sí, bien? en el uso agéntico. Ujú. Ok. Bueno, pues yo quería, finalmente, creo que las dos respuestas pueden tener algo, a las dos respuestas pueden tener algo en común, que es el tema de entender o hacerse consciente o abrir la caja negra. En la primera respecto al tema de los riesgos y cómo mitigarlos. Y en la segunda también el tema de entender qué es un agente, qué capacidades tiene y qué limitaciones tiene. Entonces, nuevamente no caer digamos, en el camino sencillo de ser un usuario
no informado y tratar estos sistemas como cajas negras, sino que yo creo que, pues que es importante entenderlos y, por ejemplo, pues, por ejemplo, ChatGPT o Claude, pues hace rato no son simplemente LLMs, sino que son agentes. Y uno, por ejemplo, de los agentes más evolucionados que hay son los agentes de codificación de software. Entonces, o sea, yo creo que la incorporación de agentes, pues va a acercarnos a ese escenario de, de evaluación continua. Yo pienso que al final sí se puede y sí se debería hacer ese cambio, digamos, de esas evaluaciones como las que hacemos hasta el momento en el que nos paramos en un momento en el tiempo, hacemos un corte en el tiempo y entonces pues se saca la foto de la evaluación y después, 4 años después, se vuelve a hacer una evaluación siguiente. Hay una brecha enorme, digamos, de un periodo oscuro donde no hubo evaluación. Entonces yo creo que la incorporación de los agentes eh, permitirá que realmente tendamos a ese escenario de evaluación continua y pasar, digamos, de que los entregables son un documento muy juicioso donde evaluación a un proceso de evaluación continua. Ahí también hago la analogía con el tema médico, porque en el tema médico pasa algo similar. Nosotros vamos al médico, no sé, una vez cada 6 meses, nos tomamos unos exámenes de sangre, otros exámenes y tomamos una foto de cómo estamos. Pero en la medicina también se está hablando de procesos de medicina de precisión, donde tenemos dispositivos que pueden hacer una medición e evaluación permanente del estado del paciente y que en función de eso toman una decisión de regulación o aplicación de medicamentos específicos. Para ciertas enfermedades, pues esto es muy importante porque tienen dinámicas muy complejas. Entonces, haciendo la analogía, yo creo que la incorporación de agentes en el análisis de políticas públicas, como pregunta María Camila, realmente nos acerca a ese escenario de evaluación continua, donde de todas formas los humanos, los expertos, pues tienen un papel muy importante en la implementación de estos sistemas, tienen, digamos, interactuando con expertos en sistemas de información, con sistemas de inteligencia artificial. Se puede llegar a eso y luego mantener esos sistemas funcionando y perfeccionándolo también va a requerir pues un esfuerzo humano importante. Y Muchas ahí solo para gracias, Jorge. complementar a Jorge, de verdad que hay Adri, que tener tienes un 2 ojo minutos puesto, para poder cerrar. no, para recordar Uno. el experimento de Zurich, que habla de eso precisamente, el uso de un ecosistema agéntico para la evaluación de políticas públicas. Allí podemos encontrar toda la información de qué agentes se usan, cómo los usan. Además, podemos hacer seguimiento a cómo les va a resultar eso. Bueno, queridos participantes, pues muchas gracias. Creo que mantuvimos a nuestra audiencia estática durante las 2 horas. Muchas gracias por haber estado el lunes de mañana, al menos de este lado del mundo, con nosotros. Fue una conversación muy enriquecedora. Hay mucho trabajo por delante realmente, mucho trabajo por hacer, mucha estructuración de cosas por hacer, pero estos espacios nos permiten contarnos, oírnos, reflexionar y ojalá haya sido provechoso y de aporte para sus roles en este ecosistema de evaluación. Fue un gusto verles y, como les digo, queda en la página de Glocal, van a quedar las presentaciones, el audio y también la sistematización de este panel. Muchas gracias. Gracias. Muchas Feliz día. gracias. Chao. Chao, chao.